Bueno, pues de seguro que ya estamos haciendo planes para el fin de semana y eso que aún estamos a mediados de esta. Bueno, planes con amigos, con familia, reuniones en las que de seguro nos faltará, oye, una buena barbacoa. Bueno, pues hoy en nuestro espacio de consumo responsable no vamos a hablar de la barbacoa en sí, no. Lo haremos de un ingrediente invisible capaz de poner en riesgo nuestra salud. Nos estamos refiriendo a los benzopirenos. ¿Qué son? ¿Dónde se encuentran? ¿Cómo reducir la exposición? Bueno, pues de todo ello la información la tienen nuestras expertas en consumo. Hoy, esta semana, María José Gómez, que la tenemos ya a través del hilo telefónico. ¿Qué tal, María José? Muy buenos días. Hola, buenos días. Muy buenos días. Pensamos, como bien decíamos, en reuniones con amigos, con familia. Algo importante que debe de haber es una buena barbacoa. Nos asusta un poquito esto de los benzopirenos. ¿Esto qué son, María José? Bueno, pues mira, los benzopirenos son un tipo de compuesto químico que se genera normalmente por la combustión incompleta de materia orgánica. Y esta materia orgánica puede ser el petróleo, madera y hasta el tabaco o ciertos alimentos, ¿no? En esta clase de compuestos químicos, que se llaman hidrocarburos aromáticos policíclicos, pueden proceder tanto de la contaminación medioambiental y también de distintas técnicas de cocinado o tratamientos tecnológicos que se le aplican a los alimentos, ¿no? Como el ahumado, el asado o las barbacoas, de lo que tú bien estás hablando, ¿no? Se generan por la combustión de materia orgánica, y materia orgánica normalmente son los alimentos que consumimos, ¿no? Entonces, en las barbacoas, pues es un ámbito donde pueden generarse estos compuestos químicos que, como bien has dicho, no son nada favorables para nuestra salud. ¿Qué efecto tienen sobre nuestra salud estos compuestos? Que ya pintan que nada bueno, ¿no? Pues mira, estos compuestos químicos no tienen los mismos efectos en la salud de las personas, ¿no? Hay algunos que presentan actividad carcinogénica en ensayos con animales de experimentación y pueden ser tóxicos, ¿no? Estos compuestos pues pueden tener distintas implicaciones en la salud de las personas, como hemos dicho, que pueden ir desde provocar irritación por el contacto de la piel y los ojos a fallos respiratorios tras la inhalación y afectación del sistema nervioso. Además, a largo plazo, estos elementos pueden causar además efectos tóxicos en los sistemas hematológicos, reproductor, inmunológico y de desarrollo. En concreto, el benzopireno, en concreto, por mucha exposición, por mucha ingesta, puede provocar carcinógesis, porque es el hidrocarburo más peligroso de todos los que hay, es el más tóxico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con la cantidad de alimentos que se comen, carbonizados, por así decirlo, y la frecuencia con los que se tocan, porque como decimos, pueden provocar desde problemas en la piel, irritación en el sistema respiratorio, hasta cáncer si se consumen de manera reiterada durante mucho tiempo, ¿no? ¿Dónde llegan a encontrarse estos benzopirenos? Pues mira, los benzopirenos los encontramos en grandes cantidades en el tabaco, porque tenemos que tener en cuenta que el tabaco es una hierba, además de otros compuestos químicos que lleva, pero es una hierba que estamos consumiendo mientras que se está combustiendo, es decir, mientras que se está quemando, ¿no? Entonces ahí es la vía más significativa de exposición a las personas que fuman al benzopireno, ¿no? También la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición señala que el consumo de alimentos constituye también la principal vía de exposición a los hidrocarburos, esto que te digo, en no fumadores. Es decir, hay que prestar atención a la comida que comemos y cómo la comemos. Las personas que fuman pues tienen doblemente exposición porque se exponen a estos compuestos químicos, al benzopireno, a través del tabaco y a través de la alimentación. Y se ha detectado eso, que muchas personas que no fuman están expuestos a esta sustancia a través de la alimentación, de cómo ingieren los alimentos, ¿no? ¿En qué alimentos llegan a encontrarse los benzopirenos? Pues mira, mayoritariamente los encontramos en cereales y derivados, también en pescados y mariscos ahumados, y en carne y pescados a la parrilla, es decir, los productos que se ahuman y también los que se hacen mayoritariamente a la parrilla, donde son los pescados y las carnes, que es lo que solemos hacer nosotros en la parrilla, ¿no? También en menor cantidad, también puede estar en otros alimentos
como aceites y grasas, los tubérculos, las legumbres, la leche y el café. ¿Cómo llegan a estos alimentos? ¿De qué forma, por ejemplo, un café o un filete o un trozo de pan puede acabar teniendo este compuesto? Pues mira, según la Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria, hay 3 maneras de que estos hidrocarburos, como los benzopirenos, lleguen a los alimentos, ¿no? La primera sería a través del medio ambiente. ¿Cómo llega a través del medio ambiente esta contaminación a los alimentos? Bueno, pues sobre todo en lugares con actividad industrial. Estamos viéndolo, ¿no? Siempre a través de las chimeneas vemos que sale humo de las industrias y eso, y decimos, bueno, este humo va al aire, ¿no? Ese humo, cuando tiene partículas densas, caen a los campos y eso está contaminándolo todo, ¿no? Entonces, en las zonas donde hay alta concentración de actividad industrial, pues es frecuente que se encuentren en los alimentos que se cosechan, pues que se encuentren este tipo de hidrocarburos, ¿no? Luego también la combustión de los aceites, residuos, madera, carbón o petróleo libera estos hidrocarburos al medio ambiente, que se depositan, como hemos dicho, en la tierra y en el mar. Y de ahí pasan, como hemos dicho, pues a los pescados, a los cultivos y sobre todo a los cereales. En los campos lo que más absorben este tipo de sustancias son los cereales, no más que las hortalizas y que otros productos, ¿no? Luego, otra forma de que los hidrocarburos lleguen a los alimentos es en el procesado en la industria alimentaria. En este caso, estos hidrocarburos se forman al secar los alimentos como cereales y aceites de manera industrial y también al ahumarlos, como se hace con el pescado y con la carne. Tenemos que decir, hombre, que los controles que se llevan a cabo evitan que haya altas concentraciones de estos productos, de estas materias, de estos compuestos químicos en los productos que ingerimos. Pero bueno, siempre sería bueno evitar un consumo excesivo de los productos ahumados y de los productos secados industrialmente, ¿no? Entonces, mejor siempre los productos consumirlos lo más natural posible y lo menos elaborados posible. Y luego otra forma en la que los benzopirenos aparecen en nuestros alimentos y ya lejos de la industria son cómo lo preparamos nosotros en nuestra casa, ¿no? Pues, por ejemplo, sucede cuando usamos determinadas técnicas de cocinado como el ahumado, el tostado, la plancha y el asado a la parrilla de alimentos grasos como carne y pescado y sus derivados. Es decir, este benzopireno se produce cuando sometemos a muy altas temperaturas las carnes, los pescados y la grasa que ellos generan, ¿vale? Entonces, mientras menos cocinado esté o mientras menos quemado esté, por así decirlo, dejarlo más claro, menos benzopireno van a tener estos productos, ¿no? ¿Cómo podemos reducir esa exposición a los benzopirenos en los alimentos? Pues mira, una vez que los benzopirenos están presentes en los alimentos, ya no hay ningún tratamiento que pueda eliminarlos, ¿vale? Entonces, si el trigo se ha contaminado de benzopireno en el campo, claro, eso no hay forma ni de lavarlo ni de someterlo a ningún tratamiento que se le pueda quitar, ¿no? Entonces, en nuestra casa, pues una vez que hemos frito a la parrilla unas salchichas o una chuleta o eso, y ya se haya podido generar los benzopirenos, no hay manera tampoco de quitarlo. Pero sí podemos prevenir, que es la mejor forma de que los benzopirenos lleguen a los alimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos prevenir? Bueno, pues a nivel industrial, reduciendo las emisiones, es decir, intentando que nuestras industrias sean lo más limpias posible y que no emitan gases contaminantes por combustión, ¿no? Y en el ámbito doméstico, por lo que hemos dicho, intentando no churruscar los alimentos, no freírlos o asarlos en demasía, sino en un punto justo que estén cocinados para matar las bacterias, pero que no lleguen a un punto de estar calcinados o muy quemados, ¿no? En el caso es importante que sepamos que en caso de la alimentación, que a más de 300 grados es cuando se empiezan a formar los benzopirenos y el resto de estos hidrocarburos aromáticos que hemos dicho antes, ¿vale? Entonces, vamos a intentar cocinar siempre por debajo de los 300 grados centígrados, que es donde empiezan a generarse los benzopirenos en el ámbito doméstico. ¿Cómo podemos reducir, por tanto, la concentración de estos hidrocarburos aromáticos en los alimentos? Pues mira, como he dicho antes, la Fundación Vasca para la Seguridad Alimentaria es la que se está dedicando en España a difundir esta cuestión y ellos nos ofrecen 5 consejos para evitar en nuestro domicilio
o en nuestro ámbito doméstico que se concentren los benzopirenos en nuestros alimentos, ¿no? Mira, lo primero sería prestar atención a las fuentes de energía que usamos para cocinar. Se generan más benzopirenos o hidrocarburos aromáticos con carbón que si se utiliza una fuente de energía eléctrica, ¿vale? Porque, como hemos dicho, los benzopirenos se generan por la combustión de materia orgánica y el carbón es una materia orgánica, bien proceda de sea carbón mineral o bien sea carbón vegetal, sobre todo el carbón vegetal, ¿no? Entonces vamos a intentar, siempre que podamos, utilizar energía eléctrica para la producción de nuestros, para la manipulación o para lo que es la elaboración de nuestros alimentos frente a fuentes de calor como pudiera ser el carbón. Luego, la segunda cosa, además de las fuentes de energía que usamos para cocinar, debemos vigilar la proximidad de los alimentos con la fuente de calor. El contacto directo del alimento con la llama y el goteo de la grasa del alimento sobre la fuente de calor propician la formación de los hidrocarburos, estos que estamos hablando, ¿no? De los benzopirenos y de los hidrocarburos que contaminan los alimentos. Entonces, lo ideal sería que nunca pusiéramos nuestros alimentos directamente sobre las brasas, ni sobre la llama directamente, ¿vale? Y evitar también pues que gotee la grasa del alimento sobre la fuente de calor, es decir, sobre el carbón o sobre la propia llama, porque de esta forma estamos evitando, si no los ponemos directamente a la llama o no dejamos que caiga la grasa, estamos evitando la generación de benzopirenos. Y también debemos estar atentos a las temperaturas de combustión. Ya hemos dicho que entre los 300, a partir de los 300 grados, entre los 300 y los 400, se encuentra el límite crítico a partir del cual empiezan a formarse estos hidrocarburos, ¿no? Entonces vamos a tener mucho cuidado con lo que hemos dicho, con la temperatura a la que sometemos el alimento y a evitar el contacto directo del alimento con las brasas o con el fuego. ¿Y cómo podemos saber, María José, a qué temperatura estamos cocinando? Bueno, pues mira, si no disponemos de un termostato o de un termómetro que nos mida la temperatura de la barbacoa o de nuestros guisos, una referencia que podemos tomar es que es la temperatura del fuego, ¿vale? La llama del fuego va a estar normalmente entre los 500 grados y los 1200 grados centígrados aproximadamente, ¿vale? Entonces, siempre deberíamos interponer entre nuestro alimento y la llama viva del fuego algún recipiente o algún elemento que impida que nuestro alimento llegue a esos 500 grados. Siempre debemos cocinar por debajo de los 300 y, como hemos dicho, nunca poner el alimento directamente sobre la brasa o a la llama viva, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones nos darías para evitar, ¿no?, estos benzopirenos? Pues mira, ya lo hemos dicho antes, ¿no?, que era la fuente de calor, evitar las temperaturas excesivas y evitar que pongamos el alimento directamente sobre las brasas. Y luego, por otro lado, otra cuestión que podemos tener en cuenta sobre estos productos, este elemento químico tóxico, es que deberíamos conocer la composición nutricional del alimento que queremos cocinar. Cuanto mayor es el contenido en grasas y proteínas, mayor es la cantidad de hidrocarburos aromáticos y benzopirenos que se generan, ¿vale? Entonces vamos a ir a una alimentación, como decimos siempre, más de verdura, más natural y menos expuesta al cocinado excesivo, ¿no? Y luego también debemos saber que el uso de algunas sustancias también aumenta el contenido de estos hidrocarburos aromáticos en los alimentos. Por ejemplo, las parafinas y los aceites minerales derivados del petróleo, que muchas veces se emplean para lubricar las planchas y las parrillas, en este caso las barbacoas, ¿vale? Entonces, hay que evitar el usar aceites minerales derivados del petróleo para conservar nuestra parrilla, nuestras barbacoas, para que no se nos oxiden, y en el caso de que lo hayamos usado, pues en la medida de lo posible limpiar muy bien nuestra barbacoa y nuestra parrilla antes de cocinar los alimentos y, como decimos, siempre evitar las temperaturas excesivas y la exposición directa al fuego. Pero deberíamos evitar estos derivados del petróleo o estos aceites o parafinas porque también son generadores de benzopirenos, ¿no? Y, por ejemplo, podemos decir que esto que es que estamos viendo que es que someter los alimentos a una barbacoa es una de las principales causas para la generación de benzopirenos. Y lo ideal sería que utilizáramos en la medida de lo posible para cocinar nuestros alimentos
utensilios o fuentes de calor que no generaran llama o que la llama no proviniera de la combustión del carbón o fuentes minerales, ¿no? O fuentes vegetales también. Conociendo todo esto, María José, a ver, ¿es recomendable o tengamos que dejarnos de elaborar alimentos a la parrilla, en una barbacoa? Hombre, prescindir de la barbacoa no nos gustaría a ninguno, ¿no? Porque, como bien decías al principio, pues son momentos de encuentro, de estar con amigos, de estar con familiares, de pasarlo bien, ¿no? Entonces, quizás la recomendación que debemos tener, además de lo que hemos dicho, de evitar poner los alimentos directamente al fuego, de evitar que caiga la grasa sobre el fuego, porque eso también genera benzopireno, también limpiar bien la barbacoa si la hemos sometido a algún tratamiento con derivados del petróleo, todas estas cosas. Es decir, tenemos que tener en cuenta todos estos pequeños consejos, pero sobre todo lo que debemos tener en cuenta es no comer siempre de barbacoa o no comer siempre productos chorruscados o sometidos a fuentes de calor por llama o por carbón directamente. Una barbacoa de vez en cuando no nos va a hacer daño. Lo que no podemos, como siempre decimos, es abusar, ¿no? Y comernos pues los filetes, los choricitos y lo que sea, lo más churruscado posible. Sino vamos a intentar encontrar un punto medio para que estén cocinados, pero no estén churruscados y evitemos así la producción de benzopireno. Claro, así podamos disfrutar, como bien decíamos, de una buena reunión, bueno, pues eso, con una buena barbacoa, pero en su justa medida. Bueno, hoy tema interesante que hemos tratado en nuestro espacio de consumo responsable, hoy a cargo de María José Gómez, nuestra experta en materia de consumo, a la que le vamos a dar las gracias por tenernos tan informados de todas las cuestiones relacionadas con materia de consumo, y hoy en concreto hemos conocido qué es lo que es benzopirenos, ese ingrediente invisible, como decíamos al principio, que es capaz de poner en riesgo nuestra salud. Pero que bueno, conociendo ya los datos que nos ha aportado María José, tengámoslo en cuenta este fin de semana, que de seguro tenemos previsto una barbacoa, ¿o me equivoco? De seguro que sí. Alguna caerá. Que sí, María José. Y luego ya empezaremos la operación bikini. No, digo, ya sea, no importa la época del año que sea, pero si es invierno, buscamos el momento idóneo para realizar esa barbacoa. Que es primavera, que es verano, anda que ya buscamos el momento idóneo. Por eso no será. Bueno, pues nos resistimos mucho, ¿eh? Sí, cierto. Bueno, María José, mil gracias y hasta la próxima semana, que volveremos a tener este mismo espacio. Muchas gracias a vosotros. Un besito. Buenos días.